Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo muy afectuosamente dándole la bienvenida a Sion Factor. Gracias por acompañarnos. Espero que el mensaje del día de hoy, que lleva por título "Cómo manejar tus dudas", sea de gran bendición a tu vida. ¿Cómo manejar tus dudas? Mira, este tema es un tema sumamente importante y pertinente, porque no hay un solo seguidor de Jesús que en un momento dado tenga que enfrentar dudas con respecto a Dios, a su bondad, a su voluntad, o dudas con uno mismo. Y eso puede ser muy aterrador en el sentido de no estar seguro de que las dudas de alguna forma te puedan descalificar como seguidor o hijo de Dios, o si tus dudas son algo ofensivo a Dios. Lo cierto es que las dudas son algo inevitables en la vida cristiana. Todos han tenido la experiencia de hechos y acontecimientos que nos inspiran en nuestra convicción de que Dios es real y cercano a nosotros. Pero por igual y por otro lado, todos hemos experimentado tragedias o momentos trágicos que generan preguntas, confusión e incertidumbre en cuanto al ser de la bondad de Dios. Nadie está inmune a la duda. Todos luchamos al vivir en la tensión de la incertidumbre, de la cuestionamiento o la vacilación en cuanto a Dios y a uno mismo. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer los versos 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Como podemos ver, Juan el Bautista tenía grandes dudas. La buena noticia es de que muchos de los héroes de la palabra de Dios, muchos de los héroes que leemos en la Biblia, tuvieron dudas como tú y yo las tenemos. Moisés tuvo duda de Dios y de sus capacidades. Gedeón tuvo duda de Dios y por igual por sus fuerzas para luchar contra el enemigo. Pedro también dudó de Dios y de su dignidad para merecer perdón. Pablo también dudó en poder cumplir él mismo con el llamado que Dios le estaba encomendando. Todos tuvieron que enfrentar grandes dudas en su vida, pero el hecho de que ellos tuvieran dudas no los hacía incrédulos, no los descalificaba ante Dios en ningún sentido. Por igual, tú debes de entender y ver eso, que seguir a Jesús no significa que serás una persona que nunca tenga dudas o que tú serás inmune a las dudas. Todos en algún momento dado tendrán que experimentar cuestionamientos y debatir en sus pensamientos con respecto a algo específicamente. Y esto no te hace a ti un mal cristiano, esto no te hace a ti un mal seguidor de Jesús, esto no te hace un mal hijo de Dios.
tus dudas no te hacen tampoco una persona incrédula. Simplemente significa que eres alguien que necesita descubrir y saber la verdad con respecto a algo. Tener dudas simplemente significa que tienes preguntas que necesitan respuestas, y eso está bien. De hecho, la fe más fuerte surge de la lucha de las dudas resueltas. Oswald Chambers, conocido escritor evangélico, él dijo: la duda no siempre es una señal de que un hombre está equivocado. Puede ser una señal de que está pensando. Y es cierto. Las dudas bien canalizadas, las dudas aclaradas, pueden resultar en algo muy favorable para ti. Pero como la leche, la duda puede convertirse o puede volverse mala. Si tus dudas no te mueven a buscar la respuesta, investigar y aclararlas, te van a perjudicar. La duda puede corromperte y ser destructiva para ti en 3 sentidos. En primer lugar, la duda puede llevarte al escepticismo. Una persona que es escéptica es alguien que habitualmente se niega a comprometerse con un punto de vista o un curso de acción. Y este ejemplo lo podemos ver en el apóstol Tomás, que se negó a aceptar totalmente como verdad el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él, al no tener evidencias visibles, pruebas tangibles suficientes, la única opción para él fue el ser un observador inteligente por miedo a equivocarse o quedar en ridículo. En segundo lugar, la duda puede llevarte al cinismo. Una persona cínica es alguien que se niega en ver la bondad y la sinceridad en otras personas. El profeta Jonás fue una persona cínica. Él consideraba que ni uno de los habitantes de la ciudad de Nínive merecían el perdón de Dios aunque se arrepintieran. Es más, él estaba molesto porque sabía que si ese pueblo se arrepentía, Dios los iba a perdonar. El cínico desconfía de todas las personas y dice que nadie son personas confiables. Alguien pensará: bueno, pastor, es que la burra pues no era arisca, ¿verdad? Pero no puedes meter a todos en el mismo costal. En tercer lugar, la duda es el camino a la incredulidad. Un incrédulo es quien ya tiene una determinación o ya decidió no creer y no aceptar nada más. Esto le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, vio grandemente el poder manifiesto de Dios. Ellos no dudaban que Dios existía. Sin embargo, ellos se resistían a obedecer la voluntad de Dios. Entonces, eso los hacía personas incrédulas. Por eso ellos no entraron a la tierra prometida. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo resolvemos el problema de la duda? ¿Cómo evitar llegar al punto de ser escépticos o ser cínicos o incrédulos? Y es lo que quiero compartir contigo en este mensaje. Quiero compartir 3 claves que te ayudarán a manejar adecuadamente tus dudas. La primera de ellas, primera clave: nunca trates tus dudas como algo verdadero. Tus dudas te han de conducir a encontrar la verdad, pero tus dudas no son la verdad. Y eso es muy importante que lo puedas comprender. Porque aquí está la cuestión. Aquí precisamente está la cuestión que hemos de apreciar con mucho y sumo cuidado. Porque gran parte de nuestras dudas provienen de cómo nos sentimos, no de lo que sabemos. No porque sientas o aún pienses que significa que eso sea verdad.
Tú te vas a sorprender de cuántos quebrantos hemos experimentado, cuántos dolores de cabeza hemos pasado, gracias a que hemos tomado decisiones basadas en lo que sentías. Y es que los sentimientos, aunque sean muy tuyos, la verdad es que no son del todo confiables, porque los sentimientos son muy fluctuantes. Mira, los sentimientos son como una montaña rusa. En un momento dado estás en la parte de arriba, en la cima, todo bien, todo feliz, todo satisfactorio, pero en un instante estás abajo en la tristeza y en la depresión. Así de extremos son los sentimientos. ¿Cuántas veces te has sentido tan feliz que crees que nunca volverás a estar triste? ¿O cuántas veces has estado triste que piensas que nunca vas a volver a ser feliz? Otras veces o muchas veces no sientes absolutamente nada. Bueno, así de extremos llegan a ser nuestros sentimientos. Ellos son capaces de distorsionar los hechos y llegar a conclusiones erróneas. Ahí tienes a Judas Iscariote. Él sintió que de ninguna forma él podía ser perdonado. Él llegó a la conclusión de que lo mejor para él era quitarse la vida. Y creo que todos los que conocen del amor de Jesús estarán de acuerdo de que Judas se equivocó en su apreciación, aunque lo sentía él así, o pudo haber pensado de esa manera, porque él hubiera encontrado perdón si va a Jesús en arrepentimiento. Entonces, por ello me atrevería a decirles que creer en una duda como verdad es más peligrosa que una mentira absoluta. Porque cuando tú crees que la duda es la verdad, significa que la única opción real que tú tienes es solo tu apreciación. Y eso es algo sumamente peligroso. No siempre lo que sentimos y apreciamos es lo mejor y lo correcto. No porque sientes que no eres lo suficientemente capaz significa que eso sea verdad. No porque sientes que Dios no te ama o no escucha tu oración significa que eso sea verdad. No porque sientes que no hay remedio para ti significa que eso sea verdad. No siempre lo que sentimos es lo correcto o lo mejor para ti. Por ello, como seguidores de Jesús, tu fe nunca debe de basarse en cómo te sientes, sino en lo que tú sabes de la palabra de Dios. Eso es clave, eso es importante, eso es algo esencial para reforzar nuestra vida cristiana. Simplemente ni tú ni yo podemos confiar en las dudas que generan nuestros sentimientos, sean la verdad de Dios o aún de nosotros mismos. Mira, déjame ponerte en un contexto más amplio sobre tus sentimientos. Cuando alguien te dice, tú eres la mejor persona, y esa persona que a ti te dijo que tú eras la mejor persona va con otras personas y le dicen de ti que tú eres la peor persona, te pregunto, ¿confiarías tú en él o en ella al 100%? Seguramente no. Pues bien, los sentimientos son así. Cuando todo va bien en tu vida, tus sentimientos te dicen, eres el mejor. Pero cuando las cosas marchan mal, esos mismos sentimientos te van a decir, eres lo peor y un fracasado. Así son los sentimientos. Son susceptibles al medio ambiente, están condicionados a lo externo de nuestra vida. Entonces, tú no puedes arriesgar tu futuro, tú no puedes arriesgar tu familia, tu estabilidad, tu bienestar, tu vida espiritual, a tus sentimientos, o porque tú así lo sientes. Yo creo que es mucho riesgo. Creo que los sentimientos no son del todo confiables para guiar
nuestra vida. Lo mejor que tú puedes hacer es recordarte a ti mismo lo que es la verdad en base a la palabra de Dios, independientemente de cómo te sientas. Mira qué razón tenía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que sentimos. Entonces, por más fuertes que sean tus sentimientos, por más creíbles que sean, tú puedes elegir depender de la palabra de Dios como la realidad inmutable para tu vida y para todos los aspectos de ella. Mira, mejor créele a la Biblia más que a tus sentimientos. Créele a la Biblia más que a tus propios pensamientos. Nunca trates a la duda como si fueras tú mismo. Es más, no te identifiques con ellas. Por el contrario, mejor identifícate con la verdad de la palabra de Dios. Esta es la mejor forma de deshacerte de tus dudas, ya sean emocionales o intelectuales. Reemplaza tus dudas con la palabra de Dios. Y alguien se puede preguntar, bueno, pastor, ¿y en dónde encontramos la verdad? El Salmo 119:60 dice, la esencia misma de tus palabras es verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Mateo 24:35 Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán o dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Así es que, amada iglesia, su palabra está por encima de cualquier realidad. La palabra de Dios está por encima de cualquier poder humano. La palabra de Dios está por encima de cualquiera de nuestras circunstancias. La palabra de Dios está por encima de cualquier sabiduría humana. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice que confíes en Dios con todo tu corazón. No dice confía en tu corazón. Dice confía en Dios con todo tu corazón y no dependas, escucha bien, no dependas o no solo te apoyes de tu propio entendimiento. Ahora sí que aquí podríamos parafrasear, no dependas de lo que tú sientas o piensas que así son las cosas. No, aquí Proverbio nos dice, apóyate en Dios, apóyate en la verdad de Dios. Entonces, el hecho de que no dependas en tu propio entendimiento para comprender todo, no significa que dejas tu intelecto a un lado para dar paso a la irracionalidad. No. Si alguien le dice a usted que es una locura poner todo en manos de Dios o seguir el libro de Dios para cada aspecto de nuestra vida, pues déjame decirte que es más loco y más arriesgado apoyarse en nuestro propio entendimiento o en nuestras propias percepciones. Ahora, no depender de nuestro entendimiento significa que apoyamos nuestro intelecto sobre el intelecto de Dios. Así es como hemos de entender en apoyarnos en Dios. Oiga, nada es más sabio o más cuerdo que hacer esto, apoyar mi intelecto al intelecto de Dios. Jeremías 17:9 dice que no hay nada tan engañoso como el corazón. ¿Cómo le vamos a creer a nuestros sentimientos? ¿Cómo podemos confiar al 100% a nuestros sentimientos si son tan volubles? No, la palabra de Dios es firme. En ella podemos confiar al 100% para guiar y direccionar nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, todos los aspectos de nuestra vida. Segunda clave para manejar adecuadamente tus dudas. Vea la evidencia que prueba que lo que crees es verdad. Mira, Juan el Bautista ha dedicado su vida y su ministerio a anunciar la llegada de Jesús como el Mesías. Este mismo Juan el Bautista fue aquel que en el momento de ver a Jesús, cuando estaba en el río Jordán, él exclamó, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este mismo Juan el Bautista
fue aquel que cuando levantó Jesús de las aguas, cuando le bautizó, él escuchó esa voz que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Este mismo Juan el Bautista fue quien dijo que Jesús era tan poderoso e importante que él ni siquiera era digno de desatar las correas de su calzado. Lucas 8:16. Pero ahora está encarcelado por haberle dicho al rey que era una persona inmoral y corrupta. Ahora que las cosas no han salido como él pensaba, ¿qué creen? Tiene dudas sobre la identidad de Jesús. Juan el Bautista, claro que está pasando por un momento de prueba intensa. Está encarcelado, está encadenado. Probablemente se sentía olvidado y solo en esa cárcel. Seguramente era para Juan el Bautista difícil entender cómo su primo Jesús de Nazaret nada hiciera en su situación. Quizás el mismo Juan el Bautista estaría pasando por sus pensamientos que probablemente o a lo mejor él mismo fuera el Mesías. Por ello envía un mensaje a Jesús para preguntarle: ¿eres realmente el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento o esperamos a otro? Fíjese lo que está preguntando. Ahorita les decía, ¿quién era Juan el Bautista? El que escuchó la voz, quien dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno de desatar las correas. Ahora manda a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante los cuestionamientos y las dudas o la vacilación de Juan el Bautista? No lo censuró, no lo calló, no lo marginó, no se molestó. En Lucas 7:21 leemos que ante el cuestionamiento, Jesús de inmediato, dice ahí la escritura, inmediatamente empezó a sanar a los enfermos, resucitar muertos, a los que sufrían les quitó sus cargas, sanó a los que tenían malos espíritus, a los ciegos les devolvió la vista, y al final le dice Jesús a los enviados de Juan el Bautista: mira, regresen, vuelvan a él y cuéntenle todo lo que han oído y visto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jesús al decir: cuéntenle todo lo que han visto y oído? Mire, Jesús al hacer esto hizo una cosa que nosotros necesitamos cuando tenemos dudas con respecto a Dios, a su voluntad o a su generosidad o a su bondad. Regresar a las convicciones básicas. Es lo que hizo el Señor Jesús con Juan el Bautista. Lo regresó a sus convicciones básicas. Le dio evidencia que probaba que lo que él creía era verdad. Jesús manda así lo creo, le manda una exhortación premium para que no abandone aquellas convicciones que llegó a tener al principio de su ministerio. Ahora, ¿cuántas veces hemos estado en esa misma posición que Juan el Bautista? ¿Alguna vez has dudado de Dios? Seguramente sí. ¿Alguna vez has dudado de tu fe en Jesús? Seguramente sí. ¿Alguna vez has estado confundido que no sabes qué creer de Dios? Seguramente sí. Mira, tus dudas pueden ser intelectuales. Cuando dudas de la existencia de Dios. Cuando dudas que la Biblia realmente fue inspirada por Dios. Cuando dudas que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Cuando dudas que las promesas de Dios son verdaderas. Dudas intelectuales. Pero también encontramos que tus dudas pueden ser emocionales. Quizás tu vida y tus circunstancias no han sido como la imaginabas o esperabas. Quizás
has experimentado una gran tristeza o desilusión. Quizás has tenido la pérdida de un ser amado, has perdido trabajo o tu salud, o has atravesado por un divorcio. Las dudas pueden ser intelectuales o emocionales. Y cuando nosotros tenemos estas clases de dudas, pues siempre cuestionamos a Dios, ¿verdad? En todos los sentidos. Pero déjame decirte que ya sean intelectuales o emocionales, al tener dudas de cualquier tipo, lo mejor que tú puedes hacer es regresar a tus convicciones básicas, a tus creencias básicas, esas que te llevaron a creer en el Señor Jesucristo. Es lo mejor que tú puedes hacer. Por ello, o para ello, mejor dicho, has de determinar contigo mismo, y escucha bien, esto es algo importante que tú lo puedas considerar. Si tú quieres regresar a tus convicciones básicas, esas que te llevaron a creer en el Señor Jesús, has de determinar contigo mismo este mecanismo de defensa de tu fe. Haz esto. Cuando lleguen esas dudas intelectuales o emocionales, inmediatamente lo que harás es reconocer la evidencia que ya tienes, que fue lo que te movió a seguir y a creer y a confiar en un principio en el Señor Jesucristo. Este mismo mecanismo, ¿sabes quién lo practicaba? Cuando tenía tiempos de gran incertidumbre y dudas, ¿sabes quién lo practicaba? El rey David. Él tenía este mecanismo de defensa para defender su fe en Dios. Él recordaba y analizaba los hechos anteriores, y eso, al recordarlas, refrescaba esas convicciones por el Señor. El Salmo 143:2, 143:5 dice la Escritura que el rey David recordaba los tiempos pasados y meditaba en todo lo que había hecho por él. Entonces, para ti, cuando lleguen los tiempos de duda y gran incertidumbre, recuerda y analiza el propio testimonio de tu vida. Porque yo creo que Dios hizo algo. No sé en qué condiciones estabas cuando entregaste tu vida al Señor Jesucristo, pero seguramente hizo algo. Bueno, cuando estés dudando de Dios, de su bondad, de su voluntad, recuerda ese momento. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te llamó? Recuerda de la podredumbre en la que vivías. Comienza a recordar y analizar esos hechos. Recuerda y analiza un milagro acontecido en tu vida. Seguramente, no sé, ¿verdad? A lo mejor Dios te sanó de alguna enfermedad terminal, o el Señor restauró alguna relación, qué sé yo. Pero recuerda y analiza algún milagro hecho en tu vida. Recuerda y analiza la sanidad en algún familiar o en un amigo o en un hermano de la fe. Regresa a esas creencias o convicciones básicas que te llevaron a creer en el Señor Jesús. Recuerda y analiza, por ejemplo, la restauración de tu matrimonio o la restauración de tus padres. Entonces, es importante que tú puedas establecer ese mecanismo de defensa de tu fe. Seguramente Dios ha hecho algo contigo, con alguien más que prueba que Dios es lo que dice que es. Simplemente escucha, tú no puedes echar todo por la borda. Tú no puedes tirar toda la evidencia que ya tienes que demuestra que Dios es real y que Dios es cercano a ti a pesar de tus dudas. Aférrate a lo que ya estás seguro y busca más. Es lo que tienes que hacer con esas dudas. No deseches lo que ya sabes y que te llevó a creer en el Señor Jesús fuertemente. No lo deseches. Analízalos, velos y
aumenta ese conocimiento. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, significa que en lugar de desechar, has de acumular a tu mente y a tu corazón la verdad y no la cambies por nada. Mejor duda de tus dudas y no dudes de la verdad de la palabra de Dios. Nunca cambies lo que ya sabes que es verdad por lo que no sabes. Tú puedes seguir creyendo en lo fundamental a pesar de tus dudas, y esto es muy importante. Tú puedes seguir creyendo en lo fundamental a pesar de tus dudas. Por ejemplo, en un momento dado puedes tener dudas sobre la existencia de Dios o sobre la bondad de Dios. Pero de buenas a primeras no deseches las evidencias que ya tienes de la existencia de Dios y de la bondad de Dios. Mejor date a ti mismo la concesión y el tiempo para buscar más evidencia que pueda corroborar lo que Dios es. Y estoy convencidísimo de que si tú haces eso, vas a tener más evidencia que corrobore y te digas y llegues a una conclusión. Caray, pues lo que creía de Dios es cierto. Pero tú tienes que tener esa iniciativa de poder y buscar más. Alguien dijo, la fe cristiana no se trata simplemente de una aceptación ciega y sin sentido de las cosas. En cambio, es una confianza sólida basada en una evidencia convincente. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ello, Pablo exhorta a la iglesia de Colosas en el Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. La tercera clave para manejar adecuadamente tus dudas es no uses tus dudas para vivir en tus propios términos. Mira, todo seguidor de Cristo tiene la libertad de tener dudas. Todos. Pero todo seguidor de Cristo no debe permitirse permanecer en un estado de dudas. Eso no. Tiene la libertad de tener dudas, mas no de permanecer en la duda. Está bien cuestionar lo que creemos y por qué lo creemos. Lo que no está bien es no hacer un esfuerzo por deshacerse de esas dudas. E ignorarlas no las hará desaparecer. Las dudas deben de tener una respuesta clara, precisa y concisa. Por eso es tan importante que tú tengas el emprendimiento de una investigación, un estudio, una meditación concienzuda. Ignorar tus dudas te coloca en el precipicio del desastre espiritual. Mira, Juan el Bautista tuvo dudas sobre si Jesús era el Mesías, pero él no ignoró sus dudas. Él no ahí en la cárcel, que tenía mucho tiempo para pensar, por supuesto, aislado. Él no trató de convencerse a sí mismo de que Jesús era el Mesías. No se quedó con el gusanito, no dejó que la incertidumbre lo carcomiera, no dejó que la duda escalara al punto que lo volviera cínico, escéptico e incrédulo. No. Juan el Bautista hizo algo. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Fue honesto consigo mismo. Y es lo que tenemos que aprender en esta tercera clave. Tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. Juan el Bautista fue honesto consigo mismo, reconoció sus dudas y ¿sabe lo que hizo? Fue a Jesús para encontrar la respuesta. Proverbios 11:1 dice que las pesas falsas son abominación delante de Jehová, mas las pesas exactas le complacen. Ser honesto con uno mismo significa, escucha bien, no ocultarme a mí mismo la verdadera intención y motivación. Repito, ser honesto con uno mismo significa no ocultarme a mí mismo la verdadera intención y motivación. Si tú eres una mujer y un hombre honesto contigo mismo,
siempre estarás consciente de lo que estás haciendo y te preguntarás por qué lo haces. Al ser honesto con uno mismo, no hay pesas falsas en tu corazón. Y esto es algo importante. Al ser honesto contigo mismo, no hay pesas falsas en tu corazón. Y acabamos de leer en Proverbios 11:1 que las pesas falsas son abominación delante de Jehová, mas las pesas exactas le complacen. Y en este punto hay algo sumamente delicado y quiero que me pongan toda la atención. Si tú logras ver esa delgada línea entre lo que yo deseo hacer y lo que es correcto por hacer, estoy convencido de que será de gran provecho en el mejoramiento de cada aspecto de tu vida. Muchas personas afirman ser honestas consigo mismas en cuanto a sus determinaciones y conductas, pero en el fondo saben muy bien que no lo son. Hacen pesas falsas sobre sus motivaciones, usan sus dudas para vivir en sus propios términos. Por favor, sígueme con mucho detenimiento. Por ejemplo, tú puedes hablar con un ateo y disipar las dudas con evidencias sólidas, con argumentos contundentes de que Dios existe. Y sin embargo, el ateo sigue empecinado en rechazar a Dios. ¿Por qué sucede esto? La razón es que no están dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús. No quieren dejar su inmoralidad. No quieren dejar sus codicias. No quieren dejar su pecado. No quieren dejar su maldad. Rabí Zacarías es un escritor muy famoso estadounidense, canadiense, de origen hindú. Él dijo: una persona no rechaza a Dios ni por exigencias intelectuales ni por la escasez de pruebas. Una persona rechaza a Dios debido a una resistencia moral que se niega a admitir la necesidad de Dios. Entonces, las dudas son, escucha, un producto subyacente del pecado o de su pecado o de su maldad. Las dudas bien podemos describirlas de esta forma. Las dudas, cuando son un producto subyacente del pecado, es una cortina de humo. Esto es precisamente lo que pasó con Félix, el procurador romano de la provincia de Judea. Al leer en Hechos capítulo 24, verso 25, el apóstol Pablo le comparte la fe cristiana a Félix. Pablo le dice a este procurador romano que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse para no hacer lo que él quisiera, que tenía que vivir para hacer lo bueno y que algún día Dios juzgaría todo y a todos. ¿Sabe cuál fue la reacción de Félix, el procurador romano? Se asustó mucho y no quiso escuchar más al apóstol Pablo. Pues claro, aunque seguramente el evangelio le era atrayente a Félix, bien pudo haber pensado que seguir a Jesús sería lo mejor que le pudo pasar. Sin embargo, él no estuvo dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús. Él era un hombre inmoral, él era un hombre perverso, era un hombre codicioso y sumamente corrupto. Aunque Félix reconocía que seguir a Jesús era la mejor opción y era lo correcto, él no estaba dispuesto a dejar sus amantes, él no estaba dispuesto a dejar la ambición del poder. No quería pagar el precio. Pero ojo aquí, es de esperarse de quienes no conocen a Cristo hagan pesas falsas en sus corazones. Es de esperarse que la gente que no conoce de Cristo usen sus dudas
para vivir en sus propios términos. Pero ¿sabes qué es lo delicado? Cuando se trata de un seguidor de Jesús, cuando un cristiano usa sus dudas como una cortina de humo para justificar de alguna manera sus malos deseos. Peligroso es cuando un seguidor de Cristo quiere hacer pesas falsas, o sea, quiere engañarse a sí mismo. Tú no puedes engañarte a ti mismo, tú no puedes por ninguna manera evitar cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón. Podrás intentar convencerte de que algo malo es bueno, pero eso no cambia lo que es o la esencia de lo que es. Santiago 1, 23 y 24 dice que quien quiere engañarse a sí mismo es como alguien que se mira en un espejo, tan pronto se va, se olvida quién era. Dicho en otras palabras, alguien que te quiere engañar a sí mismo, mira al espejo y lo que ve es alguien de tez morena, claro, ojos de color café, cabello chino y castaño. Pero luego que deja de verse en el espejo, trata de convencerse a sí mismo. Ya va a sus actividades diarias. Y en ese trayecto trata de convencerse a sí mismo que es de tez blanca, de ojos azules, cabello rubio y lacio. Así es la persona que quiere engañarse a sí mismo. Trata de convencerse a sí mismo de que la verdadera intención de una cosa no lo es. Así son las personas que no son honestas consigo mismos, que hacen pesas falsas. Por ello, déjame decirte, amada iglesia, y como dice antes, Jesús le mandó una exhortación premium a Juan el Bautista. Bueno, en esta ocasión te quiero mandar una exhortación premium a ti. No quieras poner en tela de duda lo que Dios es, cuando tú sabes perfectamente que lo que quieres es satisfacer un deseo desordenado o perverso en tu corazón. No quieres alimentar tus dudas convenciéndote a ti mismo que seguir a Jesús no funciona, cuando tú sabes que lo que en realidad quieres es revolcarte en el lodo otra vez. Cuidado. Proverbio 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Cuida, escucha bien, cuida de no alimentar tus dudas para vivir en tus términos. Repito, y esto es muy importante. Cuida de no alimentar tus dudas para vivir en tus propios términos. No hagas balanzas falsas. No quieras autoengañarte. No quieras convencerte a ti mismo de una cosa cuando sabes que la motivación es otra. Mira, lo mejor que tú puedes hacer por ti mismo es correr a Dios, como lo hizo Juan el Bautista. Es válido tener dudas, pero no es correcto quedarse con ellas. Tú puedes tener dudas de Dios, de su bondad, de su voluntad, pero no es correcto quedarse con esas dudas. Corre a Dios por respuesta. Sé sincero con Dios en cuanto a lo que está pasando en tu corazón. Ten por seguro que Él no te va a rechazar, no te va a reprimir, no te va a castigar por ser honesto contigo mismo y con Dios. Hebreos 4:16 dice que cuando tengas alguna necesidad, acércate con confianza a Dios. Él te ayudará porque Él es bueno y te ama. Cuando tú determinas no dejar tus dudas se queden allí en el banco de la memoria o del recuerdo, sino que las enfrentas, puedes esto conducir en última instancia a una fe más profunda, raíces más profundas por Dios y por lo que Él dice que es. Seguramente al manejar adecuadamente tus dudas tendrás respuestas de ello y surgirá una fe más brillante
y comprometida. Quiero orar por ti, allí donde estás. Quiero que inclines tu rostro, tomes un tiempo para estar con el Señor y ser sincero con Él. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, que la palabra de hoy quede sellada en el corazón de todo aquel que la escuchó. Que dé mucho fruto en cada aspecto de su vida. Tu palabra dice, Señor, que nada está oculto a ti, que nada está ajeno a tu conocimiento, nada queda fuera de tu conocimiento. Aún nuestros propios pensamientos, tú los conoces todas. Aún nuestras convicciones en lo más profundo de nuestro ser, tú las conoces todas. Por ello, te venimos a pedir hoy en este día, Señor, que tu palabra, que es más cortante que una espada de doble filo, penetre en nuestra alma, llegue a lo profundo de nuestro corazón, nos examine y traiga a la luz si en nuestro corazón hay algún camino de maldad, un camino de perversidad. Examina, Señor, nuestras intenciones, mis intenciones. Y si hay algo allí que no esté conforme a tu voluntad, purifícalas con tu Santo Espíritu. Dios mío, sondea en el fondo de mi corazón y dime si hay conducta que no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. ¡Ánimo! El Señor está con nosotros.